endulzante, 6 pomos para la familia, para que nuestra familia en Cuba conozca lo que es el merquén chileno por tu vida. Eso tienen que probarlo. Hay otra cosa bien chilena que vamos a mandar, Super 8. Sería todo esto. Mira aquí las cositas de Fruna. Igual le quito lo que es las cajitas para que se quede pesando un poquito menos, por lo menos las cajitas de los medicamentos. Por kilogramo serían como 250 lucas más o menos. Hoy es uno de esos días en los que no quería levantarme de la cama, en el que quería quedarme acostada y que el día pasara de una. Pero un motivo muy fuerte me hizo levantarme. Un motivo que me da fuerzas para levantarme cada mañana, y es mi familia en Cuba, que entre muchas cosas que no tienen comida, no tienen medicamentos, ni ellos, ni casi ningún cubano. Así que hoy es lunes, hay una farmacia que hace algunas rebajas, entonces voy a comprar medicamentos y también voy a comprar comida para ellos, algunas cositas de comida. Quería empezar el video menos nostálgica, pero no sé, hoy estoy así. Así que, por cierto, hola, que no dormimos juntos. Ya compré todos los medicamentos, bueno, o la mayoría, porque algunos son con receta y no puedo comprarlos. Estos son los que se pueden comprar así libremente. 113.000 pesos en total y con descuento del 25%, porque hoy es descuento en Dr. Simi. ¿Sabes? Hay personas que juzgan, incluso dicen, no, piensan que la vida de uno es perfecta porque no tengo hijos, porque se ven los viajes, conocemos lugares grabándole los videos, pero detrás está todo esto. He encontrado muchos chilenos que dicen, ustedes los cubanos son bien luchadores, bien trabajadores, y lo que pasa es precisamente esto. Cuando nos vamos, no nos vamos nada más por nosotros nada más, sino también por nuestra familia. Sabemos que los que quedan allá carecen de todo esto. Hay de todo, desde dipirona, domperidona para el estómago, vitaminas. Hay tantas cosas, hasta los piojos, para los piojos, caballeros. En Cuba hay ahora mismo epidemia de piojos y está incurable porque es que no hay medicamento, es un simple medicamento para los piojos. El cubano cuando se va sabe que tiene que prosperar y salir adelante pronto, no solo por él, sino también por la familia que deja en Cuba. Así que este es el primer paso, los medicamentos. Igual todavía me quedan algunas cositas que comprar, que la compraré en estos días. Ahora vamos entonces a comprar comida. Y me voy sintiendo un poquito mejor, la verdad, porque el hecho de saber que puedo ayudar a mi familia en Cuba me hace muy feliz y me hace estar muy agradecida con Dios por poder hacerlo. Hola, buenas, ¿cómo estás? Ay, mamá. Bueno, vamos de pie. Y la mamá hoy nos acompaña, estamos comprándoles cositas entre las dos. Gracias. Y me estoy bajando en pleno Uruguay con la... Dame. Bueno, aquí para cuidar la cámara te voy a dejar el bolsito. Uf, ahora vamos para Fruna. Ya, gracias. Ya, bueno, hasta Fruna vamos a guardar la cámara porque me dice que tenga cuidado. Y ya estamos del cielo a la luna en Fruna y compramos estas cositas acá por mandarles algo rico de comer. La verdad que estuvo bien económico, 1.734 pesos. Y nos vamos como con deseos de seguir comprando más cosas porque hay tantas cosas ricas que son un lujo allá en Cuba y me gustaría un día poder traerlos acá y decirle, mira, escoge lo que tú quieras. Ah. Me iba sin que me revisara. Entonces ya, por eso ahora tenemos que ir al Cardonal y andar con muchito cuidado porque por acá es bien complicadito esta hora. Gracias, chao, cuídense. Vamos acá al Cardonal. Guárdala. Gracias. Ya me dijeron que guardar la cámara. Y ahora sí en el Cardonal compramos sazones. Miren estos de acá, qué bueno.
caldo sabor a carne. Este me cuesta 100 pesos cada uno. Este que es ají sin picante, tiene hasta comino. Entonces esta cosita es súper bueno allá porque a veces se hace una comida y no se tiene carne para echarla adentro o para sazonarla. Entonces ya con esto, pues no sé, se hace una sopita, algo así, y estás ayudando y pesa poco. Porque lo que pasa también es que el kilo sale caro para enviar para allá, entonces uno busca cositas que pesen poco. Y aquí entonces ya nos vamos con los condimentos. Aquí la madame ha sido súper amable, gracias. Gracias también. Y acá la amiga también. 2.58, 3, ya está cerrando casi todo acá en el Cardonal. Así que ahora vamos para Provimarket. Va a comprar unas cositas ahí. Belleza. Ahora sí en Provimarket, que es una tienda mayorista, y hay tantas cosas que en Cuba no hay. Miren, tomate. El tomate que se ha perdido de Cuba. Aceite. Me encantaría mandar aceite para Cuba porque es algo que está súper perdido y es caro. Imagínense que a día de hoy 3 pomos de aceite es un salario mínimo mensual en Cuba. O sea, ya, un cubano trabaja por 3 pomos de aceite. Entonces veo tantas cosas aquí. Estoy rodeada entre tantos alimentos que la verdad que me siento afortunada de poder ayudar, pero al mismo tiempo sintiendo que les ayudo mucho menos de lo que ellos necesitan, mucho menos de lo que yo quisiera. Porque todo, caballero, todo lo que hay aquí, miren los condimentos, todo es un lujazo. Esto es súper rico con maicena, crema de chocolate. ¿Es de la otra marca? No, y miren esto. Esto ahora mismo en Cuba es imposible, escoger el tipo de marca que quieres. Esta es la buena. Eso. Y pesa cada uno 79 gramos. Estamos calculando hasta los gramos porque tenemos que enviar y el kilo se paga, nos sale 18.000 pesos el kilo. Compré cremita de choclo, un ají picante para mi primo, pimienta negra, pastillitas para condimentar y muy importante esto, caballero, endulzante. 6 pomos para la familia. Lo que pasa es que en Cuba el azúcar es súper cara, bueno, como todo, ¿no? Que no es caro, el arroz, todo. Y en vez de mandar 1 kilo de azúcar en granito normal, acá son 270 gramos. Y esto dura cantidad. Siempre uno buscando jugar entre el peso y el precio. Y que sea posible mandarlo. Porque me encantaría, por ejemplo, mandarle una bolsa de leche. Pero entonces la leche es prácticamente 1 kilo. Supongo que me cueste 7.000, 8.000 pesos. 7, 8 dólares. Más 18.000 pesos de envío. O sea, ¿en cuánto 1 kilo de leche me está saliendo? Como en 22.000, 24.000 pesos. Logramos agarrar este colectivo, pero la historia es que no va para donde nosotros vamos y el señor es tan amable que sí nos va a llevar hasta allá. Estas cosas siempre me llenan de esperanza y me dan mucha alegría como chilenos y atentos que dicen, no, se subieron al colectivo equivocado y nos va a llevar. Pero bueno, ya aquí voy, apretadita pero relajada, la mamá vaya adelante. Mira, se nos quedó la llave para entrar a la casa. Estoy en casa de la mamá porque acá es donde está la pesa. Y para alcanzar la llave tenía que subirme a un lugar alto. Y casi no me subo, pero pensé, el éxito está más allá de nuestros miedos. Mira, puse un pie por aquí, por allá, y me subí. Estoy súper orgullosa y feliz, así como un chute de adrenalina. Ahora viene el segundo paso, que es pesar las cositas para ver, porque es a 18.000 pesos el kilo. Y muchos de ustedes me han preguntado, por ejemplo, por mi papá, por mi familia. Y mi papá está bien dentro de lo posible en Cuba, porque en Cuba no hay forma en que se esté bien. Por eso compro también los medicamentos para la presión. Mi tía, por ejemplo, tiene cáncer de pulmón y ahora mismo no se está poniendo el tratamiento porque no hay la vacuna y no es algo que yo pueda mandarle desde aquí. Entonces uno se queda así como que sí, les compro lo básico, pero y las cosas, otras cosas que salvarían su vida. Y en la parte de mi papá, el poder atenderlo mejor, el estar más cerca, sabiendo que quién sabe y nunca puedo regresar a Cuba. Entonces eso es como, lo llamo como llevar la procesión por dentro, ¿no? A veces uno está feliz, todo contento y de momento se acuerda de esas cosas. Pero ahora sí, vamos a pesar. 1.83 kilogramos. Estos son los medicamentos.
Más, este es el bolsito de los endulzantes y es. Uy, ¿por qué se apaga? Creo que tenemos problemas de pila. Porque se apaga de momento. Ay, por tu vida. 3 kilos exactamente. 3 kilos, caballero. Ya mi mamá y yo estuvimos comprando otras cositas. Café La Llave, esto es de la Yuma. Café La Llave es como de los preferidos de nosotros los cubanos, así que estos los venden en kioscos. Tecitos, otros condimentos, hasta merquén, caballero, para que nuestra familia en Cuba conozca lo que es el merquén chileno, por tu vida. Eso tienen que probarlo. Ah, y otra cosa bien chilena que vamos a mandar, Super 8. Para que conozca el Super 8 suco. Estos refresquitos que son los sucos, y la verdad que por mí les mandara cosas mucho más saludables, pero la historia es el peso, que esto resuelve mucho, porque cuando tienes que merendar, no tienes nada para merendar, tienes hambre, incluso para los niños, para las meriendas, esto es buenísimo. A mi primita también que está allá, el suco, 2 paquetes de naranja y de piña. Desodorante, otro paquetico de esto, vamos a pesarlo. 1,32 kg. Este de acá. 6,15 kilos en total. Sería todo esto. Mira aquí las cositas de fruna. Igual le quito lo que es las cajitas para que se quede pesando un poquito menos. Por lo menos las cajitas de los medicamentos. En total, entre las compras y el peso por kilogramo serían como 250 lucas más o menos. Y la verdad que hoy el día comenzó súper mal, me sentía que no quería levantarme de la cama, triste, de esos días que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Pero mi familia me dio fuerzas para levantarme, para seguir trabajando, para tener ganas de prosperar en la vida, para que ellos estén mejor. La verdad que quisiera ayudarlos con mucho más, pero bueno, todo va llegando en la vida. Y todo ayuda, ¿no? Entonces, gracias a Dios por eso, por los seres queridos que tenemos en la vida que nos animan a seguir trabajando y nos da esa fuerza, ese de levantarnos cada mañana para que todo se dé, ¿no? Ya ven, lo que hay que hacer para el país de la democracia diferente, donde supuestamente no hay una dictadura de 60 años, donde no hay nada, ni comida, ni medicamentos, ni absolutamente nada, donde las calles están llenas de basura, donde los edificios se están cayendo y donde está la familia de uno que uno quisiera sacarlos de una y que puedan vivir lo que es un mundo lindo, un mundo real, un mundo de prosperidad, como se vive en Chile, que es un país tan bendecido. Pero bueno, eso será Dios mediante con el tiempo. Dios nos dé la vida a mí, a mi familia, para que un día puedan estar acá. Es algo que pasa con los años porque todavía no tengo la nacionalidad y la verdad que me faltan muchísimos años para eso, pero bueno, siempre los tiempos de Dios son perfectos y si Dios me ha traído hasta aquí, si Dios ha sido tan bueno conmigo, pues todo va a ir saliendo bien. Muchas gracias por estar aquí, por ser parte de mi día, por acompañarme en este día que no comenzó tan bien, pero gracias a Dios sí terminó bien. Así que gracias por estar aquí. Chao pescado y a la vuelta a Cuba, mi amor.